Hay algo que poca gente sabe que puede ocurrir dentro de su propio cuerpo. Algo que en silencio, en la cama, en las noches tranquilas, puede volverse perfectamente audible. Un sonido rítmico que late al compás del corazón. Y la mayoría de las personas que lo escuchan no entienden si es algo normal o algo que debería preocuparles. Prueba esto ahora mismo. Tápate los dos oídos con las manos y quédate quieto unos 10 segundos. Tal vez lo escuches. Un pulso sordo, rítmico, persistente. Ese sonido es tu propia sangre circulando. Y escucharlo puede ser completamente normal, o puede ser una señal de que algo en tu cuerpo merece atención. Hoy vamos a ver exactamente la ciencia detrás de por qué ocurre esto, en qué casos no hay nada de qué preocuparse y en qué casos conviene prestar atención de verdad. Y si quieres entender tu cuerpo de forma sencilla, práctica y con base en evidencia real, suscríbete, porque aquí hablamos de salud sin complicaciones innecesarias, ni lenguaje médico difícil. Para entender qué está pasando, hay que hablar del oído interno. El oído tiene tres partes. La parte externa recoge las vibraciones del aire, el oído medio las amplifica, y el oído interno es donde ocurre el proceso más fascinante. Unas células con pequeñas estructuras en forma de pelillos convierten esas vibraciones en señales eléctricas que el cerebro interpreta como sonido. Pero hay algo que casi nadie sabe sobre el oído interno. Está rodeado de arterias, huesos, nervios y tejidos vivos que se mueven constantemente. Tu corazón late 100.000 veces al día. Tu sangre recorre kilómetros de vasos sanguíneos a cada hora. Ambas cosas producen sonido físico real. Vibraciones que se propagan por los tejidos del cuerpo y que llegan físicamente hasta las estructuras del oído interno. Y el oído interno, que es uno de los órganos más sensibles del cuerpo humano, tiene la capacidad de detectar esas vibraciones internas, cuando las condiciones se lo permiten. Entonces, ¿por qué no escuchas tu propia sangre todo el tiempo? ¿Por qué no estás escuchando ese pulso ahora mismo, sin necesitar taparte los oídos? Porque el cerebro es extraordinariamente bueno, ignorando lo que considera predecible e irrelevante. Ahora mismo, mientras lees esto, no estabas pensando en el peso de tu ropa sobre tu piel, hasta que lo mencioné. El cerebro hace eso con el sonido interno también. Lo marca como ruido de fondo y lo filtra. Pero esa filtración tiene un límite. Cuando el ruido externo desaparece completamente, cuando hay silencio real, el cerebro deja de tener estímulos externos en los que priorizar y de repente voltea hacia adentro y encuentra el sonido de la sangre que siempre estuvo ahí. Y aquí viene la parte importante. Hay varios escenarios en los que esto ocurre, y cada uno dice algo diferente sobre lo que está pasando. El primer escenario, lo escuchas de noche y desaparece hacerse al día siguiente. Es el más común y el más inofensivo. Durante el día, el cerebro está procesando miles de estímulos al mismo tiempo. Voces, tráfico, música, notificaciones, conversaciones. Todo ese ruido externo compite con el ruido interno y normalmente gana. Pero cuando apagas la luz y te echas a la cama, el cerebro no se apaga. Sigue buscando algo que procesar y de repente lo encuentra. El flujo de sangre en los vasos cerca del oído, el latido constante del corazón. Siempre estuvo ahí. Solo que ahora no hay nada que tape ese sonido. En la mayoría de los casos, esto es completamente normal. No hay nada malo. Es silencio real por primera vez en el día, y el cuerpo simplemente se hace audible a sí mismo. El segundo escenario, lo escuchas cuando haces ejercicio o te agitas. Cuando haces actividad física, el corazón responde bombeando sangre con más fuerza y velocidad. Ese aumento en la potencia del bombeo genera vibraciones más intensas en los vasos sanguíneos y en los tejidos que los rodean, incluyendo los que están cerca del oído interno. El oído, que es extremadamente sensible, puede captar esas vibraciones como un sonido rítmico que late al compás del corazón acelerado. Esto es esperable, completamente normal y no requiere ningún tipo de acción. Desaparece cuando la actividad física termina y el corazón regresa a su ritmo normal. Pero el verdadero problema aparece en el tercer escenario. El tercer escenario, lo escuchas en reposo sin razón aparente y no desaparece. Este es el escenario que merece más atención. Normalmente la sangre fluye de manera suave y ordenada por las arterias, en un flujo laminar y silencioso, pero hay situaciones que hacen que ese flujo se vuelva turbulento. Y cuando eso ocurre en arterias que están cerca del oído, el oído lo detecta y lo interpreta como sonido rítmico. A esto se le llama tinnitus pulsátil, y a diferencia de los dos escenarios anteriores, puede tener causas que vale la pena investigar. ¿Qué puede estar generando ese flujo turbulento? La causa más común es la presión arterial elevada. Cuando la presión sube, la sangre viaja con más fuerza por las arterias. Esa fuerza adicional genera vibraciones más intensas en las paredes vasculares, y esas vibraciones se convierten en el sonido que el oído interno detecta. Para muchas personas mayores de 50 años, escuchar su propio pulso de forma persistente en reposo puede ser la primera señal de que la presión arterial merece revisarse. El sonido del pulso propio como señal de alerta temprana es algo que los médicos conocen bien y que muchos pacientes nunca relacionan con la hipertensión hasta que alguien se los explica. Otra causa frecuente son los depósitos de grasa en las arterias. Con el tiempo,
y especialmente después de los 50, las arterias pueden acumular placas que hacen que el interior del vaso sea más estrecho y irregular. La sangre ya no tiene un canal limpio por donde fluir. Ese paso forzado a través de una sección estrecha genera turbulencia, y esa turbulencia es sonido. El oído cercano lo detecta como un pulso rítmico. La anemia también puede provocarlo. Cuando hay insuficiencia de glóbulos rojos, el cuerpo tiene menos capacidad para transportar oxígeno a los tejidos. Para compensar ese déficit, el corazón trabaja más fuerte y bombea, con mayor intensidad de lo que normalmente necesitaría. Ese esfuerzo extra genera más vibración en los vasos sanguíneos y puede volverse audible en el oído cercano. Una persona que escucha persistentemente su propio pulso en reposo y que además siente cansancio inusual o falta de energía, sin razón clara, conviene que revise sus niveles de hemoglobina con un análisis simple de sangre. Y hay personas que sencillamente tienen una anatomía diferente. Vasos sanguíneos que pasan inusualmente cerca del oído interno o de las estructuras óseas que lo rodean. No es una enfermedad ni un problema. Es simplemente cómo está construido ese cuerpo en particular, igual que hay personas con órganos ligeramente diferentes en posición o tamaño. En esos casos, el sonido puede ser permanente, completamente benigno y sin ningún problema de salud subyacente. La persona simplemente tiene un oído que puede escucharse a sí misma. Si este tipo de explicación te ayuda a entender lo que ocurre en tu cuerpo, suscríbete, porque entender estas señales puede cambiar la forma en que cuidas tu salud desde hoy. El cuarto escenario, lo escuchas en un solo oído. Este merece atención especial y es el que más conviene revisar con un médico. Cuando el sonido viene de ambos lados, generalmente tiene una causa sistémica, algo que afecta al cuerpo en general, como la presión arterial o la anemia. Pero cuando el sonido viene de un solo oído de forma consistente, casi siempre hay algo localizado en ese lado. Puede ser que un vaso sanguíneo pase especialmente cerca del oído interno en ese lado. Puede ser una pequeña variación anatómica local, o en casos menos frecuentes, puede ser algo que esté ejerciendo presión sobre estructuras cercanas. No siempre indica algo grave, pero es la versión de este fenómeno que más justifica una evaluación médica, simplemente para descartar causas que, detectadas a tiempo, tienen solución. Y aquí viene la parte que casi nadie conecta con esto. El tinnitus, una historia completamente diferente. Si lo que escuchas no es un pulso rítmico que late al compás del corazón, sino un pitido, un zumbido o un silbido constante que no varía con el ritmo cardíaco, eso es algo distinto. Se llama tinnitus y es uno de los síntomas más comunes en el mundo. Se estima que una de cada 10 personas lo experimenta en algún momento de su vida. El tinnitus no tiene nada que ver con la sangre ni con el corazón. Lo que ocurre es que las células del oído interno, las que convierten las vibraciones físicas en señales eléctricas, se han dañado de forma parcial. Y cuando se dañan, no simplemente dejan de funcionar como un interruptor que se apaga. En muchos casos, siguen enviando señales eléctricas al cerebro de manera aleatoria y continua, sin que haya ningún sonido real en el exterior que las esté provocando. El cerebro recibe esa señal y hace lo único que sabe hacer, interpretarla como sonido, aunque no haya absolutamente nada que escuchar afuera. El sonido no viene del mundo exterior, viene del propio sistema nervioso, enviando información falsa de forma involuntaria. Las causas más frecuentes son la exposición prolongada a ruido fuerte, el envejecimiento natural del oído y ciertos medicamentos que afectan el oído interno. A diferencia del tinnitus pulsátil, que late al ritmo del corazón, el tinnitus nervioso es constante, no cambia con el pulso y puede presentarse en cualquier momento del día o la noche. ¿Cuándo hay que preocuparse de verdad? La mayoría de las veces escuchar el propio pulso es inofensivo, pero hay señales que justifican una consulta médica sin postergarlo. Si el sonido apareció de un día para otro sin ninguna causa aparente, vale la pena que un médico lo evalúe. Una aparición súbita puede indicar un cambio en la circulación o en la presión que merece atención rápida. Si el sonido viene de un solo oído y lleva más de 2 semanas, conviene revisarlo. No porque sea seguro que algo esté mal, sino porque hay causas que detectadas con tiempo tienen tratamiento efectivo y no siempre son graves. Si viene acompañado de mareos, sensación de presión dentro del oído o pérdida de audición, eso ya puede corresponder a algo que requiere evaluación más pronto. Y lo más importante, si el sonido en el oído viene acompañado de visión borrosa, dificultad para hablar o sensación de entumecimiento en alguna parte del cuerpo, eso es urgente. Esas señales combinadas pueden indicar que algo está ocurriendo en el sistema nervioso o en la circulación cerebral, y en esos casos hay que buscar atención médica de inmediato, sin esperar. El oído es uno de los órganos más sensibles del cuerpo. Está diseñado para detectar vibraciones del mundo exterior, pero también es capaz de percibir el mundo interior cuando las condiciones se lo permiten. Escuchar tu propio pulso de vez en cuando, sobre todo en silencio o durante el ejercicio, es simplemente tu cuerpo siendo audible a sí mismo. No hay nada malo en eso. Escucharlo de forma persistente en reposo o de forma constante en un solo oído
Es una señal diferente, una señal de que conviene prestarle atención y no dejarla pasar. Tu cuerpo habla todo el tiempo. Lo hace a través de síntomas, sensaciones y señales que muchas veces ignoramos porque no sabemos interpretarlas o porque suponemos que son parte normal del envejecimiento. Aprender a distinguir cuando el cuerpo está diciendo algo importante es una de las habilidades más valiosas que puedes desarrollar para cuidar tu salud de forma activa en los años que vienen. Suscríbete y sé parte de este cambio hacia una vida más consciente, más fuerte y con mejor calidad de vida. Aquí seguiremos explicando cómo funciona tu cuerpo, en palabras simples y directas, para que puedas tomar mejores decisiones cada día.